Hoy comienza la legislatura en el Parlamento Europeo y, en primer lugar, quisiéramos iniciar esta andadura dando las gracias a los 2.250.000 personas que votaron por la candidatura Ahora Republikaz, Orain Republikak, y en el caso de vascos y vascas dieron su confianza a Euskal Herria Bildu. En esta legislatura que comienza, Euskal Herria Bildu va a estar presente en las instituciones europeas con un equipo que va a intentar llevar adelante una labor política basada en la reivindicación de Euskal Herria como nación, que aspira a ser un Estado, también en Europa, evidentemente, y sobre todo en la defensa de los derechos sociales que pensamos atañen a toda la ciudadanía, especialmente a las clases populares. Vamos, por lo tanto, a pelear contra el austericidio que las instituciones europeas han impuesto en los últimos años y vamos a reivindicar, junto a otras naciones sin Estado de toda Europa, que esas naciones sin Estado tienen que jugar un papel importantísimo a la hora de hablar de arquitecturas europeas o de futuros debates de qué papel tiene que jugar Europa en los próximos tiempos. En estos días, entre ayer y hoy, hemos conocido cuál es el reparto de poder que los grandes grupos del Parlamento y los Estados han hecho en las instituciones europeas y, por lo tanto, hay lugar para sentirse muy crítico con este modelo europeo que vuelve a poner diferentes caras, pero con mismas políticas neoliberales y, desde luego, bueno, pues todo esto no presagia nada bueno, como decía, ni para las clases populares, ni para terminar con el austericidio, ni para encontrar en el marco europeo el lugar de las naciones sin Estado. El equipo de Euskal Herria Bildu va a trabajar duramente en pos de esos objetivos y además lo vamos a hacer fijándonos en las mejores experiencias y en las mejores iniciativas y propuestas que hay en toda Europa, de mano de grupos ecologistas que luchan contra el cambio climático, de grupos feministas y de todo tipo de organizaciones sociales y políticas que trabajan por construir otra Europa, porque trabajan por construir una Europa social y una Europa respetuosa con los derechos de los pueblos y del derecho a decidir. No quiero terminar sin referirme a la situación de Oriol Junqueras, del presidente Puigdemont y de Toni Comín. Es un despropósito que esos tres electos, uno de ellos, nuestro cabeza de lista, Oriol Junqueras, no puedan estar presentes en este Parlamento Europeo y seguiremos denunciando, como no podía ser de otra manera, esa anomalía, esperando además que a corto plazo estos tres electos puedan conseguir sus actas y ser parlamentarios europeos de pleno derecho aquí en la Cámara, en Bruselas y también en Estrasburgo.